Hoy el mensaje, espero que corto mensaje, como siempre, mientras estamos en este medio sobre todo, no trata sobre Isaías. Hoy es temático y vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y sobre la persona del Espíritu Santo. Bueno, voy a empezar diciendo que son innumerables los escritores y teólogos que a lo largo de la historia han hablado sobre la persona, que no cosa, como iremos viendo poco a poco, refrescando, afianzando, del Espíritu Santo. Por tanto, la realidad es que no voy a descubriros nada nuevo. Quizás para alguno que lleve poco tiempo escudriñando las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, pues pueda resultar algún concepto, alguna idea eh, que a lo mejor no la había escuchado hasta entonces. Pero por lo general, para aquellos que llevamos ya un tiempo con la palabra de Dios, yo no voy a decir nada nuevo. Como he dicho, son muchos los que han hablado de ello. Pero sí que os invito a todos a que nos adentremos en la palabra de Dios y juntos podamos reflexionar algo de lo mucho que en ella se dice sobre el Espíritu Santo. Alguien dirá, entonces, ¿pretendes en menos de media hora cubrir todo el tema? Bueno, mi respuesta es que no solo yo, nadie puede hacerlo. Así que tendremos que dedicar alguna sesión más para procurar tratar este amplio tema. Hoy va a ser algo así como una especie de introducción. Y aún así, cuando hayamos terminado, seguirá siendo el tiempo que hemos dedicado, será así, seguirá siendo insuficiente. En mi exposición o en mis exposiciones, en la voluntad del Señor, procuraré evitar tecnicismos teológicos innecesarios. Intentaré ser sencillo, aunque alguna vez, en alguna ocasión, ciertas secciones requieran que les dediquemos una reflexión un poco más profunda. Vamos a ir, yo voy a nombrar muchos pasajes, aquellos que queráis y podéis leerlos. Yo los voy a leer en voz alta, no todos, algunos haré referencia nada más, porque son muchísimos los pasajes que podríamos aportar a la hora de hablar de este tema, del Espíritu Santo. Pablo declara en 2 de Corintios 2, 9 a 11. 2 Corintios 2, versículos 9 al 11 dice así: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo que aquí se nos dice en estos versículos, que los utilizo a modo de introducción hoy, es que una persona no puede discernir cosas espirituales hasta que no se le haga vivir a las cosas espirituales por el Espíritu de Dios. Esa es la condición natural de todo ser humano antes de que el Espíritu de Dios venga y haga su obra en nosotros. Repito, ninguna persona
puede discernir las cosas espirituales hasta que no se le haga vivir a las cosas espirituales por el Espíritu de Dios. Antes de considerar aspectos concretos de nuestra relación con el Espíritu Santo y todo lo relacionado con su obra, debemos definir primeramente, claramente, el asunto doctrinal principal, y es ¿quién es el Espíritu Santo? Este va a ser el tema de hoy. Como he dicho antes, no tratado en profundidad, pero sí, por lo menos, a título de aperitivo, que nos permitirá conocer y tener hambre y sed de buscar más, si alguno lo necesita. Pues bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Digo quién y no qué, porque el Espíritu Santo no es una cosa, como vamos a ver, sino una persona. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Y voy a dividir a partir de ahora mi exposición en 5 puntos. El primer punto lo he titulado Los nombres del Espíritu Santo. Vamos a ver los nombres que en la Biblia, o los cuales en la Biblia el Espíritu Santo aparece. Muchas veces se le llama sencillamente el Espíritu, o mi espíritu, tu espíritu, su espíritu, etcétera. Pero además de estos nombres sencillos, los nombres más importantes son, y tengo aquí una retahíla de textos bíblicos, no vamos a buscarlos, voy a enumerar solamente los nombres, a, en- a enunciar los cuáles son, pero no voy a dar las referencias. Si alguien tiene interés, pues bueno, pues yo se lo puedo hacer llegar, no hay ningún problema. Y estos nombres que aparecen con mucha frecuencia en la palabra de Dios y que son muy importantes son, en primer lugar, el Espíritu Santo. También aparece como el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de su Hijo, también aparece con el nombre de el Consolador, también se le llama el Espíritu de verdad, el Espíritu eterno, el Espíritu de gracia. Son muchos nombres más de los que pensábamos, ¿verdad? Pero los más comunes son el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jehová. Esos son los más comunes. Segundo punto, hemos visto muy rápidamente, más rápido creo que es difícil, eh, acerca de los nombres del Espíritu Santo. O sea, que vemos que aparece en la Biblia con muchos nombres distintos. En segundo lugar, una declaración, a modo de declaración. El Espíritu Santo es Dios. Y esto es muy importante. Para ello vamos a ver solo algunos pasajes. En Mateo 12, pasaje también muy conocido, Mateo 12, eh, versículos 31 y 32, dice así, hablando el Señor Jesucristo, dice, por tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, les será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Un rápido y sencillo análisis de estos dos versículos nos lleva a la siguiente conclusión, y es que es muy difícil entender la extrema gravedad de este pecado que aquí llama imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no es Dios. Porque cuando el hombre peca, lo hace contra Dios. No lo hace independientemente de que puedas pecar contra tu prójimo, pero en primer lugar lo haces contra Dios. En otro pasaje
que conocemos como la Gran Comisión, incluye estas palabras, está en Mateo 28, 19, incluye esto. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Según este pasaje, sería muy atrevido nombrar al Espíritu Santo en tan estrecha relación con el Padre y con el Hijo, y bautizar también, además, en su nombre, si el Espíritu Santo no fuera, al igual que el Padre y el Hijo, Dios. No tendría sentido. Se está bautizando en el nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo. ¿Qué haría ahí en esa fórmula alguien que pinta ahí a alguien que no es divino, que no es Dios? En los primeros tiempos de la iglesia cristiana, en otro pasaje, en Hechos de los Apóstoles, vemos a Ananías y su esposa Safira, en Hechos capítulo 5, 3 y 4, vemos que mintieron sobre el precio por el cual habían vendido una heredad que tenían. Y el apóstol Pedro dijo a Ananías, Hechos 5, 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3 dice que mintió al Espíritu Santo. Y el versículo 4 dice que ha mentido a Dios. 2 más 2 son 4. Luego el Espíritu Santo es Dios. Otro pasaje, vamos a buscar otro pasaje también. Venga, uno de muchísimos que hay. En Isaías 6:9 Dios habla y dice, y dijo, Dios, hablando a Isaías, le dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Pablo, en Hechos 28-25, al final ya de Hechos, cita este texto y lo presenta diciendo, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, anda y di a este pueblo. Fijaos, aquí el apóstol atribuye el hablar de Dios al Espíritu Santo. En Isaías 9, 6, 9, Dios se dirige directamente a Isaías. Pero Pablo, cuando cita ese texto, dice que fue el Espíritu Santo quien habló a Isaías. Repito, 2 más 2 son 4. Del mismo modo, Pablo declara que los creyentes somos templo de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Esto lo tenemos en ciertos pasajes que no lo vamos a leer. Está en Efesios 2:22, 1 Corintios 6:19 y Romanos 8:9-10. Dice que somos templo de Dios. ¿Por qué somos templo de Dios? Porque el Espíritu Santo habita, mora en nosotros. Luego, si somos templo de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros, es que el Espíritu Santo es Dios. Nuevamente la regla matemática, la lógica nos lo dice, la deducción. Punto 3. El Espíritu Santo no solamente es Dios, por supuesto, es una persona. Y esto que quizás sobraría decirlo, es importante, porque algunos dicen por ahí, llamándose cristianos, dicen que el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza, es una energía, algo así. Bueno, en el texto bíblico ya citado sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, en Mateo 12, 31-32, hemos leído, y en ese pasaje vemos que además de constituir un potente argumento a favor de la divinidad del Espíritu Santo, lo es también a favor de su personalidad. ¿Por qué? Porque solo podemos ofender a seres personales. No se puede ofender, blasfemar, a una fuerza, a una energía.
como algunos afirman. Otro pasaje, en la fórmula bautismal, que hemos visto también, de Mateo 28, 19, siendo el Padre y el Hijo indiscutiblemente personas, porque eso no lo discute nadie, ¿cómo se puede asociar con ellos? Aquí la pregunta, ¿cómo se puede asociar con ellos a una fuerza o energía en vez de a una persona igual en esencia a ellas? ¿Cómo en esa fórmula, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cómo en esa fórmula se introduce algo como una fuerza o una energía a la misma altura que las personas divinas, Padre e Hijo? Cuando Jesús, otro pasaje también muy conocido, cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, se nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, una paloma, eso lo sabemos todos, creo. Y se oyó al Padre decir, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En esta escena podemos ver a las tres personas juntas, el Padre hablando, el Hijo en el agua y el Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo. Una hermosa escena de la Trinidad, concepto del cual también hablaremos en un futuro. En Hechos 16, capítulo 16, versículos 6 a 7, se nos cuenta cómo el Espíritu Santo prohíbe a los discípulos predicar en Asia. El Espíritu Santo prohibiendo. No hace falta comentarios. En Romanos 8:26 se nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo? Intercediendo por nosotros. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿No son esto atributos personales, de personalidad? Luego, en muchos lugares de la Biblia se nos habla de la voluntad del Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Corintios 12 se nos dice que Él decide qué dones otorgar a cada creyente, según su voluntad. Él decide, toma decisiones, tiene voluntad. En Efesios 4:30, por otro lado, se nos dice otra característica de la personalidad, y es que el Espíritu Santo puede sentir tristeza. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Una fuerza o energía puede sentir tristeza? Hombre, hablando poéticamente, pues quizás, metafóricamente, tal vez, pero estos pasajes no son metafóricos, no son poéticos, son didácticos, son narrativos. En otro lugar también se nos dice que al Espíritu Santo también se le puede resistir. En Hechos 7:51b dice que Esteban está hablando a aquellos que minutos después iban a asesinarle. ¿Y qué les dice? Entre otras muchas cosas, les dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, refiriéndose a los líderes religiosos de la nación judía. Una acusación muy grave, ¿verdad? Bueno, la lista de pasajes se extiende aún más, pero creo que esta muestra es más que suficiente para que de una forma natural y sin forzar el texto, no hace falta forzarlo a la palabra de Dios, lleguemos a la clara conclusión, a la sencilla, simple y clara conclusión de que el Espíritu Santo es una persona y además una persona divina. En cuarto lugar, penúltimo punto, el Espíritu Santo es una persona además distinta al Padre y al Hijo. Esto es algo que fácilmente podemos deducir a la vista de varios pasajes bíblicos que hemos expuesto ya, pero hay algunos más, así que solamente voy a citar dos en este punto. Uno está en Juan 14:26. Dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
¿Qué vemos aquí en este versículo? Primero vemos el Padre, quien enviará al Espíritu Santo. En segundo lugar, vemos al Espíritu Santo, que es enviado. Y en tercer lugar, el Hijo, en cuyo nombre el Padre envía el Espíritu Santo. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, a quien el Padre enviará en mi nombre. Nuevamente vemos aquí otra vez en conjunción las tres personas de las tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando en conjunto en una misma operación. Lo mismo ocurre con la despedida de Pablo en 2 Corintios. Este es el segundo pasaje que os mencionaba. 2 Corintios 13 y versículo 14. Dice así, el apóstol Pablo despidiéndose en esa carta a los Corintios, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Aquí vemos las tres bendiciones, gracia, amor y comunión, impartidas por cada una de las tres personas divinas. Ahí queda eso. Quinto y último punto, antes de la conclusión. El Espíritu Santo tiene los mismos atributos que el Padre y el Hijo. Porque, hermanos, no se trata de repartir atributos entre los tres. Algunos han hecho eso. Estos son los atributos del Padre, estos son los atributos del Hijo y estos son los atributos del Espíritu Santo. No. Las tres personas divinas tienen exactamente los mismos atributos. Las tres son santas y buenas, eternas e infinitas, omnipotentes, omniscientes y omnipresentes, etcétera. Así podríamos seguir con toda la lista de atributos divinos que se nos revela en la palabra de Dios, en la Biblia. Podemos concluir, sin temor a equivocarnos, y con la palabra de Dios en la mano, que el Espíritu Santo es todo lo que son el Padre y el Hijo. Una lista breve y rápida. El Espíritu Santo es santo, como bien su nombre indica. Esto lo podemos ver en Romanos 1:4. Es bueno. Lo vemos en Nehemías 9:20, por ejemplo, y también, por ejemplo, en el Salmo 43, versículo 10. Es eterno. Hebreos 9:14, el Espíritu eterno. Omnipresente. El Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde huiré de tu presencia? Poderoso. Miqueas 3:8, Lucas 4:14 o Romanos 15, versículos 13, 19, etcétera. Hay muchos más. Es soberano. El Espíritu Santo también es soberano. Hechos 16, versículos 6 y 7 y 1 Corintios 12:11, por ejemplo, también. Es creador. ¿Quién creó el mundo? Dios creó el mundo. El Espíritu Santo estaba ahí. En Génesis 1, 1 y 2. Job 26, 13. O 33, 4. En el Salmo 104, 30, etcétera. Y por último, participa tanto como lo hacen el Padre y en el Hijo en nuestra salvación. Y eso lo podemos ver en pasajes como Juan 3, versículos 1 al 8, o Tito 3, del 5 al 7, que está hablando de la salvación y habla como el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, los tres, están ahí actuando conjuntamente a favor de nuestra salvación. Santo, bueno, eterno, omnipresente, poderoso, soberano, creador, salvador, también, en ese sentido, aunque fue el Hijo el que fue a la cruz. Bueno, conclusión, el tiempo manda. Estaréis de acuerdo conmigo en que una cosa es saber de alguien. Hoy hemos estado hablando para saber cosas muy rápidamente, muy brevemente, muy por encima sobre el Espíritu Santo, pero creo que
tenemos material ahí. Una cosa es saber de alguien y otra cosa es conocer a ese alguien. Una cosa es saber cómo se escala el Everest y otra cosa es escalar la montaña más alta del mundo y coronar su cima. Lo primero lo puede hacer cualquiera, incluso un tetrapléjico, con mis respetos hacia ellos. Pero lo segundo no. Para coronar la cima es otra cosa, muy distinta. Hoy os he hablado sobre el Espíritu Santo, brevemente, muy brevemente. Esa es la parte, digamos, fácil. En esta cuestión, al igual que en el ejemplo que os he puesto, lo más importante es coronar la cima. Tenemos que saber lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo. Y eso es muy importante. Pero la meta, el premio supremo, no es saber, es experimentar de una forma práctica y vivencial las profundas implicaciones de conocerle. Hoy he pretendido hablaros del Espíritu Santo. Hermanos, y más que deciros que le conozco, debo decir que Él sí me conoce a mí. Que por mi parte estoy en el camino de conocerle cada día más, algo que me llevará toda la eternidad en la voluntad de Dios. Y ahora tengo unas preguntas para ti. Apropiételas, por favor, escúchalas. Van dirigidas a ti, que me estás escuchando. ¿Conoces tú al Espíritu Santo? ¿Te conoce Él a ti? ¿Habita en ti? ¿Mora en ti? ¿Has sido regenerado por Él? ¿Conoces su obra en ti? ¿Conoces su obra en la creación? ¿Conoces su obra en la salvación? ¿Conoces su obra en la inspiración de los autores bíblicos a la hora de escribir la Biblia? Dijo Jesús a Nicodemo, el que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Has nacido del Espíritu? Fíjate la condición. El que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Has nacido del Espíritu? Pues bien, hermanos, acerca de todo esto y otras cuestiones, reflexionaremos en próximas ocasiones, si Dios quiere, y con el propósito de que sepamos o repasemos, en su caso, lo que la Biblia enseña sobre el Espíritu Santo. Un tema, yo diría más que un tema, una persona que deberíamos conocer más profundamente. Lo digo sobre todo por mí, hermano, lo digo sinceramente. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hermanos y hermanas. Amén.